buenas tardes, bienvenidos Chino, a chino. esta clase de No, ortografía. gerente. Hable serio, China. Los compañeros ¿Está que viendo los enciendan precios los o qué? micrófonos. ¿Está caro o barato? Ay, 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 ay. Hola, Está sí. supervisándose. ¿Cuánto vale una cheta pequeña? Apaga esa nota. Bueno, Lo que pasa es que las autoridades tienen que ser los que sí tenían los números. Ya, estamos muy bien. De esos, como hay unos que tienen malísimos, son. A ver si le va. Escuela. Vamos a observar igualmente esta imagen que tenemos aquí con su signo de interrogación. Y vamos a hacernos esta pregunta. Eres Pinto. Léalo, por favor, Vinicio. A ver si prendamos nuestras cámaras para trabajar, para poder interactuar de una mejor manera. Ya. A ver, léalo, Franco, por favor, la pregunta. Prenda su micrófono. Perdón. ¿Por qué a veces ponemos tilde en una palabra y otras veces no la ponemos? Ya. ¿Qué nos dice Sebastián a la pregunta? Responda a la pregunta. Porque a veces podemos tener en una palabra y otras veces no la ponemos, porque depende de cómo vaya la palabra escrita. Ya, muy bien, de acuerdo, ¿no es cierto? A cómo se le pronuncian las palabras. Un ejemplo, tenemos Sebastián, ¿cierto? Sí, ¿Lleva tilde o no lleva tilde? sí, en la última. En la última. ¿Y esta qué será? Una palabra aguda, ¿no es cierto? Seguro. Sebastián. Ya. Este corto video nos va a dar una introducción sobre el uso de la tilde, ¿no? Para poder luego continuar. Vamos a entrar a este enlace. Ya, pero el segundo, el noveno tiene 16. Y el tercero, el décimo tiene. Ya les comparto. El décimo, el noveno, no. El 8. Ahí tiene. Bueno, ¿cómo es el tema de las tildes? ¿Esto tiene reglas? ¿Tiene lógica? Pues reglas sí, lógica se podría decir que tiene. Y en este video vamos a desenredar el tema. En su sentido más básico, las tildes existen para marcar el acento de las palabras. La idea es que si tú te encuentras con una palabra que nunca en la vida has escuchado, con un golpe de vista sabrás cómo suena, su música. Y es que los acentos importan. Por ejemplo, es diferente decir que un libro es público, que yo publico un libro, y que el libro se publicó en tal fecha. Las tres cosas suenan diferentes, son palabras diferentes, y es el acento lo que las distingue. La tilde está ahí como para decir, hey, aquí está el bombo. Pero rápidamente nos encontramos con un problema, y es que todas las palabras con más de una sílaba tienen acento en algún lado, pero la mayoría de palabras no tienen tilde. Entonces, por favor, que alguien nos explique qué está pasando. La historia real probablemente es compleja y está llena de notas al pie, pero nos podemos inventar un cuento de mentiras para transmitir lo que está de fondo. Supongan que estamos a punto de publicar las reglas de la escritura en castellano. Cosa que nunca ocurrió, la escritura fue mutando por la lengua seguramente, pero supongamos que estamos en un día fundacional en el que vamos a definir las reglas y ya acordamos que se usará un trazo, la tilde, para marcar el acento de todas y cada una de las palabras. Pues justo ese día aparece un tipo mamón y dice, oigan, esto de la tilde es ineficiente. Entonces le preguntan como,
¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No, pues porque me parece un poco tonto gastarnos un trazo más en cada palabra para indicar en dónde va el acento, siendo que en muchos casos es innecesario. El español tiene estructuras que se repiten varias veces, estructuras frecuentes, y nosotros podemos usar esas estructuras para ahorrarnos tildes. Por supuesto, nadie entendió esa idea, así que nuestro personaje explicó que la mayoría de las palabras son graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba. Palabras como meta, rama, gato, lago, risa, mira, clara, alto, nube, roto, bueno. Y también palabras más largas, camino, bicicletas, ventana, hormiga, abuelo, arrodillan, tambores, marcaban, acentos. Y hay otra cosa importante. Todas las palabras de esa lista terminan en N, S o vocal. Y eso no es casualidad. Así es el español o el castellano, como prefieran. En nuestra lengua, la mayoría de las palabras terminan en vocal y cuando no, terminan o en N o en S. Entonces, podemos imaginar que nuestro personaje, muy orgulloso, afirmó que es posible eliminar como el 90% de las tildes, aprovechando la repetición de esa estructura con la siguiente tabla. Si una palabra es grave y termina en N, S o vocal, pues no le ponemos tilde porque eso es lo más normal del mundo. Mico, nevera, cubo. Lo cual quiere decir que si es grave y termina en otra letra, entonces sí le ponemos tilde. Cárcel, cadáver, árbol. También se sigue que cuando una palabra es aguda, es decir, que tiene el acento en la última sílaba, el esquema funciona al revés. Tilde cuando termina en N, S o vocal. Están, estás, está, miró, saltó, comió, camión, acción, quité, volveré. Y sin tilde cuando no. Por ejemplo, ningún verbo lleva tilde porque todos son palabras agudas que terminan en R. Comer, rezar, amar, beber, morir. Y por supuesto, lo mismo aplica para palabras agudas con otras letras raras como reloj, carcaja. Ahora, ponerle tilde a las palabras que solo tienen una sílaba sería estúpido porque no hay ningún acento que marcar. Entonces, esas tampoco. Nada de tildes por ahí. Pero, ¿qué pasa con las palabras más, digamos, rítmicas? Aquellas que tienen el acento no en la última sílaba, ni tampoco en la penúltima, sino más atrás. Palabras como antepenúltima sílaba, rítmica. De hecho, palabras como esdrújula, que así se llama. O sea, la palabra esdrújula es esdrújula. ¿Más ejemplos? Bueno, armónica, satánica, metálica, mesiánica. Todas son palabras que llevan tildes sin importar la letra en la que terminen. Y por ahí, de vez en cuando se van a topar con algo realmente extraño, como quítenmelo, una sobreesdrújula que por supuesto lleva tilde. ¡Tom! ¿Todo bien? Porque hasta ahí la cosa es simple. Tenemos un modelo que nos permite saber en dónde está el acento y ahorrar tildes en el camino. Todo es muy simétrico y lógico. Lo que pasa es que la misma raya, la tilde, se utiliza para cosas distintas al acento. Se usa para distinguir algunas palabras y también para marcar la división de algunas sílabas. Ojo, un mismo símbolo, distintas funciones. Y ahí es que todo se va al carajo. Ahora, la tilde como marcador de hiatos o hiato acentual. Resulta que las vocales son un problema porque a veces cuando hay dos juntas uno no sabe si se trata de una sílaba o de dos. Por ejemplo, sabiduría. Según las reglas que acabamos de presentar, esa palabra no debería tener tilde porque es grave, sabiduría, y termina en vocal. Pero si no le ponemos la tilde, existe el riesgo de que alguien lea sabiduría, pensando que las últimas dos letras hacen parte de la misma sílaba. Entonces, cuando se encuentren con dos vocales que parecen una sílaba, pero en realidad son dos sílabas como Paul, en esos casos se pone una tilde en la vocal acentuada para marcar esa diferencia. No es una regla bonita porque hay muchos casos en los que contradice la primera regla. Existía, oído, río, continúa, que son palabras graves terminadas en vocal y tienen tilde. Pero bueno, algo de lógica tiene porque sí. Le vamos perdón, vamos a cortarle ahí. Lo importante es la primera parte, lo relacionado con la tilde, en las palabras agudas, graves y esdrújulas. Vamos a nuestra clase. Cintia. Cintia.
Antes de hacer un análisis de lo que es el uso de la tilde, vamos a ver qué son las sílabas tónicas y átonas. Sí, No, pero es que, sí, sí. Yo me sacando el azúcar ahí para hacerle una camisa. Licenciado, Sí, la sí. interrupción. No sé si puede dar revisando los micrófonos de algunos compañeros que están abiertos. Eso causa interferencia para poder ya les escuchar. reviso. Por favor, gracias. Ahí, la Gissi sabe. Ya. Y ahí estamos ya desactivados los micrófonos. A ver si estamos viendo la pantalla. No, ¿No se ve? no. Ya, vamos a compartir. No, no sé. Ahí sí. Ahí estamos viendo, ya. Sí, ahí sí, profe. Ya, entonces les decía que en una palabra, en cualquier palabra, en su nombre, en cualquier palabra, siempre vamos a encontrar la sílaba tónica y la sílaba átona, ¿cierto? La tónica y la átona. La tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Si decimos manzana, vamos a escribirlo aquí. Ya. Ya hemos escrito, ¿no? Ya aquí tenemos manzana. Si dividimos en sílabas, en donde tenemos la mayor fuerza de voz. Ah, perdón. En la última. A ver, ahí tenemos, ¿ya? También está mal dividida. Ya. En la sa, ¿no es cierto? Esa sería la sílaba átona. Y tenemos dos sílabas. Perdón. Sí, tenemos tres sílabas. La primera son átonas, que no tienen sonido. Perdón, acentuación de voz. No son sílabas acentuadas, ¿no es cierto? Manzana. En sa tiene la acentuación. Entonces, la sílaba tónica es la que tiene el acento prosódico, es decir, que tiene la mayor fuerza de voz. Pongamos otro ejemplo. Usted mismo cite una palabra. A ver, Hugo. Una palabra. Una palabra que dice Sí, mensaje. una palabra para... Ya, mensaje. Analicemos esa palabra en donde está la sílaba tónica. Ya, ¿Qué palabra me dijo? mensaje. Ah, ya. Escribamos. Ya. Parece que está donde dice, en la segunda. ¿En dónde está el acento prosódico? En la segunda sílaba, donde dice mensaje. Muy bien. Bien. Perdón, ya se me cortó mal. Ya. Mensaje. Entonces sería el acento prosódico. Ya. Sí, y las otras sílabas son atónicas. Átonas. Son las sílabas Átonas. átonas. Sí. Ya. Les recuerdo porque vamos a hacer a responder a unas preguntas que tenemos acá. Dice, ¿bajo qué
¿Qué casos lleva tilde las palabras agudas? ¿No? ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Cuando terminan en N, S y vocal, ¿cierto? Termina en vocal N y S. N, S y vocal. Vamos a poner aquí un ejemplo. El niño Kevin aprobó los siguientes años. Segundo de EGB. A ver, pongamos, denme palabras que terminan en N, S y vocal, palabras agudas. Vamos a poner, Mansión. y ahí tenemos una palabra aguda. Y ahí tiene sexo. Y ahora, para hacer la diferencia, pongamos una palabra aguda, pero que no termine en N, S y vocal. Aquí tenemos pared. ¿Llevará tilde? ¿Por qué no lleva tilde? Porque la regla dice que palabras agudas llevan tilde cuando terminan N, S y vocal. En este caso termina en pared, es palabra aguda, pero no lleva tilde porque no tiene N, S ni vocal. Pared. Igual si ponemos reloj. Ustedes denme otro ejemplo. Una palabra aguda que no lleve tilde. Cama. ¿Cuál? No. ¿Por qué no ponemos en compás tilde? Es una palabra aguda. Porque termina en Z. En Z, ¿no es cierto? Y la regla dice... No en NS ni vocal. Muy bien, vamos a otra, mujer. Igual mujer, pero veamos otro compañero que también hagamos trabajar a los compañeros. O compañera. A ver, Beatriz. Mujer, ¿por qué no le ponemos tilde? Perdón. Mujer porque termina en R. ¿Y cuál es la regla? Usted tiene una palabra que lleve tilde. Una palabra que... Sí. Perdón. Una con tilde, Estefanía. ¿Perdón? Estefanía. No es aguda, una aguda. Ya vamos a ver. ¿Aguda? Sí, no es. Es una palabra con hiato. A ver, Erika. Una palabra aguda que lleve tilde. Y Fernanda, una palabra aguda que no lleve tilde. Silvia. ¿Perdón? Silvia. Silla dijo, ¿no? Sí. Ya. Y la que lleva tilde puede ser lápiz. Esta no es palabra aguda porque no se dice silla. Si se dijera silla, fuera aguda, ¿no? Esa es una palabra grave. Aquí tenemos un grupo de palabras. Vamos a ver cuál de ellas es aguda. Y aquí tenemos una palabra aguda. La que dice corazón. Otra, a ver, sí. A ver, léanlo. La otra que dice café. Exacto. Limón. Limón. Sí, yo. Sábana. A ver, otra. ¿Ya no hay más? Ah, no, acá tenemos otra. Muy Limón. bien. Sillón. Sí, también sillón.
Ya, entonces, ahí observamos claramente. Podemos distinguir de las otras palabras que no están con tilde. Aquí tenemos una que dice celular. También es aguda, ¿no es cierto? ¿Por qué no llevaba tilde esta palabra? Porque no termina en NS ni en vocal. Vocal, muy bien. Termina en R. Sí. Está claro, ya, hasta aquí. Sábana, licenciado, ¿no es aguda? Ahora vamos acá a las palabras esdrújulas, las graves nos vamos a saltar. Eso, para no confundirnos con la otra regla. Del grupo de palabras, ¿cierto? Vamos a ir identificando las esdrújulas. Las esdrújulas son aquellas que tienen la tilde en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, esta palabra. Teléfono. ¿Sí ven? Vamos a dividir esta palabra para qué. Para analizar a la palabra. Vamos a llevar. Teléfono. ¿Cierto? ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Ya. ¿Cuántas ha tenido? 4. Ya, esta es la primera. A ver, perdón. Última. Penúltima. ¿Y esta cuál es? La antepenúltima. La antepenúltima. Las palabras esdrújulas. Todas las esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Sí, todas las esdrújulas ustedes ponen tilde cuando escriban una palabra. A ver, busquemos otra palabra. O pueden ustedes también sacar otra palabra. Aquí tenemos célula. Ya, vamos a ver. Científico. Célula. Pongamos aquí escribiendo, ¿ya? Micrófono, licenciado. Ya le escribo. Vamos a ir separando también. A ver, perdón. Ya ahí tiene 3 sílabas. Las esdrújulas tienen que tener 3 sílabas o más. Con 2 no tenemos esdrújula. ¿Ya? Última. Penúltima y antepenúltima. A ver, micrófono me dijo, ¿no? ¿Ya? ¿Otra palabra? Científico. Sábana también, profe. Sábana, muy bien. Sábana. Ya estamos comprendiendo. Bueno, ánimo. ¿Perdón? Una palabra que dice ánimo. Ánimo, correcto. Ya. Saquemos también científico. Científico. Todas estas palabras que hemos escrito son esdrújulas. Licenciado, una pregunta. ¿Ya? En el 100% de las palabras que tengan, como dice, más de 3 sílabas, siempre ponemos tilde en todas las palabras. Claro, vamos a escribir una palabra. Estas son ya las sobreesdrújulas. Sobreesdrújulas. Todas ellas llevan, desde la esdrújula, sobreesdrújulas llevan tilde.
A ver, buscamos una palabra. A ver, encontraron una sobrebrújula. No. No hay. Ahí ya tienen. Palabras sobrebrújulas. Ahora, encima les descontó para ti. Con el 8. No hay ejemplos. Fácilmente. Fácilmente. No. Vamos a ver si aquí tenemos. Eso lo vamos a dejar para la tarea. Ya. Pues nos va a faltar el tiempo. Bueno. Va a mandar, licenciado, al grupo de WhatsApp. Y ahí en la tarea yo les envío pues estas oraciones que están mirando ustedes aquí. Dice, escriba 12 palabras que llevan el grafema B. Yo les envío eso para las tareas. En este momento los voy a controlar a su asistencia. Luego vamos con la siguiente nota. Lo envía el licenciado por WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, yo les envío, ¿sí? Sí. Primero ve de los que tienen todo lo que si hay alguien que tiene notas. Es para recordar, no te escribas 12 palabras que llevan grafema B o B, o sea, que lleven la palabra B, no la V, sino la B. En este momento los voy a interrumpir para controlar su asistencia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, ya les abro la pantalla.